Juan capítulo 3. Cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan, estudiándolo, raspando por encima lo que dice el Evangelio de Juan, tiene una preocupación, que es la preocupación a lo largo de la Biblia, tiene que ver con la salvación de las almas. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, hoy vamos a ver del verso 16 al verso 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Domingo pasado hablábamos de Nicodemo, que Nicodemo había llegado de noche a hablar con el Señor Jesús. Nicodemo era un hombre religioso. Cuando el Señor quiso empezar a hablar con Nicodemo, su mensaje no fue como el de la samaritana. La samaritana no era religiosa, la samaritana era una pecadora que se notaba a grandes leguas. La samaritana era una persona que cualquiera podía señalar, pero Nicodemo no, Nicodemo era un religioso. Nicodemo estaba bajo el manto de la religión, bajo el manto de las costumbres, bajo el manto de las tradiciones de los ancianos, bajo muchos mantos religiosos. Pero tenemos una lección que aprender, que es la del domingo pasado. La religión no salva a nadie. La religión es como el método que el hombre está buscando para ser salvo por sí mismo, pero eso no existe. Solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Jesucristo hay vida eterna. Y cuando el Señor se enfrenta a Nicodemo, de una vez le dice cuál es su necesidad. La religión hace tropezar, la religión nos puede acercar a Dios, pero no nos hace parte del cielo. Podemos estar muy cerca del Señor Jesucristo. Podemos cantar himnos o podemos cantar este último canto, Santos por siempre. Pero eso no nos hace salvos. Nos hace saber que necesitamos ser salvos, nos hace saber que necesitamos a Jesús, nos hace saber que necesitamos acercarnos más a Dios, pero no nos hace salvos. Nunca la religión ha hecho salvo a nadie, nunca los bautistas han hecho salvo a nadie, nunca los pentecostales han hecho salvo a nadie, nunca una religión ha hecho salvo a nadie. Solamente en Jesucristo puede haber salvación y vida eterna. Y entonces, como Dios sabe que la religión no puede salvar, y Nicodemo es un religioso, entonces el Señor le dice cuál es el medio. Y entonces el Señor le dice que Dios tomó la iniciativa, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Dios toma la iniciativa y Dios provee y Dios suple, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a su familia, porque de tal manera le amó Dios a usted. ¿Es la provisión de quién? La provisión de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. La salvación comienza en el corazón de Dios, porque el Señor Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no está interesado en la condenación de nadie. La salvación comienza en el corazón de Dios, y ese amor no se queda solo en palabras. La salvación de Dios tiene acción. Dios no mandó los ángeles, Dios no mandó un montón de cosas materiales, Dios no mandó ningún pensamiento humano para que podamos ser salvos. Dios envió a su Hijo, y cuando envió a su Hijo, ¿sabe qué hizo?
dio todo lo que podía dar, no podía dar nada más allá. Era todo lo que tenía. Por eso dice la Biblia que Dios se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos. Lo dio todo. Dio a su hijo. Dios no quiere su condenación. Dios no quiere la condenación de su esposo, de su esposa o de sus hijos. Dios está interesado en la salvación de ellos. Si usted quiere que ellos se salven, Dios más. Si usted quiere que su hijo sea salvo, Dios más. Si usted quiere que su hijo vuelva a los caminos de Dios, Dios más. Si usted quiere que su papá sea salvo, Dios más. Él es el más interesado en la salvación. A veces vemos a Dios como un ogro, que si lo miramos con desprecio solo nos espera la condenación eterna. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese puede ser el Dios de la religión, pero no el Dios de la Biblia. Un padre ve a su hijo en peligro, va a cruzar una calle, la calle es muy transitada, el hijo se le escapa. Una vez veníamos de Honduras, estábamos pasando por Nicaragua y cerca de la frontera de Costa Rica, un chiquito se salió, pequeñito, salió corriendo a media carretera y el bus en el que veníamos casi lo atropella. Pero salió una persona corriendo detrás del niño. Esa persona que corría detrás, me imagino que era la mamá. Y esa persona no midió peligros, no se puso a pensar que me pueden atropellar a mí, que me pueden dañar a mí, que yo puedo morirme. Esa persona, por amor a su hijo, ¿qué hizo? Dio todo, se entregó a sí mismo. El amor tan grande y tan maravilloso que puede tener una madre o un padre por su hijo. Ahora, eso no se compara con el amor de Dios. El amor maravilloso de Dios. El amor que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. La salvación que Dios ofrece es para que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Pero aquí es donde viene la responsabilidad humana, lo que diríamos la respuesta del hombre. Dios quiere que usted tenga vida eterna y usted es el que dice, sí, pero yo no quiero tenerla. No lo dice con palabras, pero lo dice con su actitud. Usted no ama a Dios. Algunas personas a veces vienen a un culto como si vinieran a misa, nada más cambiaron de religión, pero todavía no tienen a Cristo. Usted no ama a Dios. Dios lo ama, Dios hace todo por usted, Dios quiere que usted tenga vida eterna. Su Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted. Pero usted no responde. Usted no se deja alcanzar. Usted no se deja abrazar. La Biblia habla de que todo aquel que en Él cree. Lo que pasa es que la palabra creer en nuestra sociedad ya ha venido a ser vituperada. Ya creer no tiene ese sentido del que el Señor me está hablando acá. Creer significa confiar. Confiar. Significa descansar, significa depender. Creer significa confiar, significa descansar, significa depender. No creo. ¿Usted cree que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario? Si de verdad lo cree, ¿por qué no confía? Confiar. Confíe. ¿Por qué no puede confiar? Y si realmente confía, ¿por qué no descansa en Él? Descanse.
Porque si usted no lo hace, no es salvo. No es porque Dios no quiera que usted sea salvo. El que se está rehusando es usted, el que endurece el corazón es usted. El que en Él cree, en que Él confía, en que en Él descansa, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No se trata solamente de saber que Cristo murió por mí. Es apropiarme la muerte de Cristo en mi favor. Es saber que todos mis pecados han sido perdonados por su misericordia en la cruz del Calvario. Es saber que todos mis pecados son tomados y lanzados en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Es saber que he sido justificado en Cristo. No soy justo, Él me ha justificado. Porque la paga del pecado, que es muerte, ya Él la recibió por mí en la cruz del Calvario. La cruz es un juicio donde se condenaron mis pecados y ahora soy justificado por lo que Él hizo. El que en Él cree, el que en Él confía, el que en Él descansa. Una persona va al doctor, le explica su situación y el doctor le da el diagnóstico. La persona puede discutir con el doctor. Ahora en internet todos nos creemos doctores. Y la persona puede discutir con el doctor. La persona puede investigar el tratamiento que le quieren dar, puede investigar el medicamento que le quieren dar, puede analizar la receta y puede entender que ese medicamento es lo que necesita. Pero hasta que no se tome el medicamento no puede sentir el beneficio para su salud. Hasta que no confíe en la palabra del doctor que sabe más y confíe en el medicamento que le están dando, no se puede sanar, se va a empeorar. Hasta que no confíe en tomarse ese medicamento, hasta que no pueda descansar en ese medicamento, no va a poder recuperarse. El pecado es una enfermedad, pero es una enfermedad de muerte. Es una enfermedad de muerte y solamente Jesucristo es el medicamento, y hasta que usted no confíe, hasta que usted no descanse en Él, nunca va a poder sanarse del pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte eterna, la condenación eterna. El Señor Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá. La salvación inicia en el momento en que la persona cree, en que la persona confía, en que la persona descansa. Y como confía y descansa, confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Y a partir de ese momento, todo el que en Él cree no es condenado. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El corazón de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero hay un rechazo. Dios no me rechaza a mí. Tengo todos los méritos para ser rechazado. Pero Dios no me rechaza. Yo lo rechazo.
Si no soy cristiano, yo lo rechazo porque no quiero ser cristiano. Y si soy cristiano y no me humillo ante su poderosa mano para poder hacer su voluntad, estoy rechazando su señorío sobre mi vida. ¿Soy yo el que lo rechaza? No, Él nunca me ha rechazado. No importa lo que haya sido, no importa lo que haya vivido. Mire, los jóvenes tienen la bendición de no haberse equivocado tanto por la edad que tienen. Si un joven no ha caído en fornicación, no ha caído en adulterio, si un joven no se ha metido con las drogas, si un joven, tiene la bendición de que por su edad no se ha complicado tanto en su vida. Pero hay personas que tal vez sí se han complicado profundamente. Hay personas que sí han andado en adulterio, que sí han andado en fornicación, hay personas que han andado en homosexualismo, hay personas que han andado metido en drogas, hay personas que han deshecho sus hogares, hay personas que han destrozado el corazón de sus padres, hay personas que están metidas en las cárceles porque se la merecen. Y Dios no los rechaza. Y Dios entiende que todo eso que están pasando es por el pecado que mora en ellos. Y sin embargo, no los rechaza, los busca, los ama. Y quiere perdonar sus pecados. Sin importar cómo se llame el pecado, el Señor quiere perdonar el pecado. Y no quiere perdonarlo mañana, quiere perdonarlo hoy, quiere perdonarlo ahora, quiere perdonarlo en este momento, quiere perdonarlo en su corazón. No quiere que usted se pierda, quiere que usted tenga vida eterna. A veces creemos que estamos bien, que todo está bien. Imagínese esa habitación que tiene cerrada, no sé, algún tiempo. La última vez que usted estuvo en esa habitación, todo estaba ordenado. Pero hoy tenía que abrir su habitación. Y hoy usted abrió la habitación, estaba un poco oscura. Y como para tener una mejor visión, usted abrió la ventana y entran esos rayos de luz del sol ahí por la ventana y usted empieza a darse cuenta que hay polvo en el aire. Y usted empieza a darse cuenta que la mesita estaba sucia, que la silla tiene polvo y usted empieza a darse cuenta de que la habitación necesita ser limpia. La luz no ensució la habitación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que mostró la luz? La suciedad que hay en la habitación. Cuando venimos a Cristo, Cristo no es el que está ensuciando mi corazón, ya está sucio. La luz de Cristo lo que muestra es mi suciedad, mi inmundicia, mi pecado, mi maledicencia, mi necedad, mi irreverencia, el ser profano. Por eso es que a algunas personas no les gusta venir a Cristo, porque Cristo lo evidencia todo. Y algunos se pueden sentir avergonzados, mas no arrepentidos. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Arrepentimiento es algo que produce el Espíritu Santo cuando hay un corazón dispuesto. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio y guía al arrepentimiento y provee la fe necesaria para poder venir y recibir esa gracia de Dios de salvación. Que usted le dé vergüenza esta mañana no le va a ayudar en nada. Nadie va al cielo por vergüenza, sino porque se ha arrepentido. Arrepentidos, dijo el Señor. Entonces, las personas ahí están, las tinieblas y está la luz de Cristo. Y de un momento a otro usted tiene que tomar la decisión, porque en este momento ya usted es responsable de su decisión.
Tal vez si usted se hubiese muerto antes del mensaje, va donde el Señor y usted le dice, no sabía, pero ahorita usted sabe. Usted es responsable de este mensaje, usted tiene conocimiento y el que tiene conocimiento es responsable. Y aquí están las tinieblas y aquí está la luz. O va a un lugar o va al otro, o permanece en un lugar y va al otro. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en el capítulo 3 de Juan? Vean lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación. Y no dice este es el resultado. Usa la palabra condenación. Esta es la condenación. Condenación eterna. Donde el gusano de ellos no muere, el fuego de ellos nunca se apaga. Y todos los que no están inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que pasa. La gente puede saber de religión, pero quiere seguir en las tinieblas. Los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, los grandes fariseos que hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres, que vestían de manera impecable, que nunca faltaban al tiempo de la oración, que siempre estaban en la sinagoga. Aquellos representantes de la moralidad que había en aquel sitio, aquellos que vivían más la tradición de los ancianos que lo que decía la palabra de Dios, el Señor Jesús se volvió y dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y esto es la condición del religioso. El religioso está en tinieblas y necesita ser salvo. Nicodemo está saliendo de esto y está acercándose a la luz. Cuando termino de leer la historia de Nicodemo, aquí todavía Nicodemo no ha entregado su corazón a Cristo. Pero la palabra ha sido sembrada. Más adelante se ve que él era un discípulo de Cristo, pero en este momento él tenía que tomar la información que había recibido y que esa palabra empezara a trabajar. Ojalá que la palabra esta mañana no haya caído, hermanos, en tierra dura. Ojalá que la palabra no haya caído en pedregales. Ojalá que la palabra no haya caído entre espinos. Ojalá que la palabra esta mañana haya caído en buena tierra y que pueda producir fruto al 100%. Pero usted tiene que tomar una decisión. Para los que estamos en Cristo, pero vivimos como si no estuviéramos en Cristo, también tenemos una reprensión del Señor. No podemos, hermanos, andar como la gente del mundo. No podemos mantener nuestra mirada en las cosas del mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, y solamente el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No es que la salvación se pierda. La Biblia dice que algunos van a ser salvos, aunque así como por fuego. Pero a veces dicen, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Esto que estoy pasando no son pruebas, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y usted en su corazón sabe qué es lo que está pasando. Está viviendo las consecuencias de su vida. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No es que Dios no nos quiera bendecir. No es que Dios no nos quiera proveer.
No es que Dios no quiera hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia y en una congregación. Dios lo quiere hacer. Pero hay muchos que se comportan como cristianos carnales, porque no dejan que el Espíritu les guíe. El creyente necesita que el Espíritu Santo tenga control en nuestras vidas, para que podamos hacer todo lo que es agradable a Dios. Hay que descansar en Cristo. Vamos a hacer una oración y algunos quizás solamente escuchen la oración. Algunos tal vez hagan una oración paralela a la que vamos a hacer porque tenga una necesidad o Dios le ha revelado algo en su corazón y usted quiera pedirle perdón al Señor, hacer las paces con el Señor, reconciliarse con Cristo y salir de aquí buscando la voluntad de Dios. Pero tal vez haya alguien acá que no conoce a Cristo. Y hoy es un día de salvación. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por tu palabra, porque en ella nos muestras con claridad el amor que manifestaste cuando enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias porque no nos dejaste en nuestra condición de pecado, no vistes de largo nuestra miseria y nuestra necesidad. No viste, Señor, cómo íbamos camino a una condenación eterna y pasaste de lejos. Viste nuestra condición miserable de pecado. Y en consecuencia, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús. La gracia tuya, el amor tuyo en descenso, enviaste a Jesucristo nuestro Señor. Estás cambiando, Padre, el destino. Estás cambiando, Padre, con enviar a tu Hijo Jesús, Padre, una condenación eterna por una gloria eterna a todo aquel que cree. La luz viene al mundo, no para condenar al mundo, sino para rescatar al mundo. La luz vino al mundo, no para condenarme, sino para rescatarme. Señor, si hay aquí, Padre, esta mañana algunas personas que aún no han confiado en tu Hijo, dales claridad, dales entendimiento, que puedan comprender, Señor, lo extenso y maravilloso y profundo de tu amor. Que esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo convenza de pecado, convenza cada corazón de la necesidad que tiene y que pueda ser guiado al arrepentimiento, que pueda confiar en Cristo, que pueda descansar en Cristo, que pueda depender de Cristo esta mañana, que pueda ser una nueva criatura. Padre, para los que ya somos salvos, para los que hemos creído, para los que hemos confiado, para los que estamos descansando, Señor, en Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a seguir caminando en la luz, a seguir caminando en tu voluntad. Líbranos, Padre, esta mañana de amar las tinieblas, de amar el pecado, de amar el mundo. Renueva nuestro corazón. Enséñanos a vivir cada día descansando en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Ponemos, Señor, delante de ti también esta mañana nuestros seres amados. Aquellos, Dios, por los cuales nuestro
corazón está sumamente preocupado porque no queremos que mueran, Señor, y se condenen. Tú conoces, Dios, sus nombres. Tú sabes, Señor, en cada corazón, en cada familia, Señor, de quién, Señor, estamos hablando. Tú conoces, Señor, sus historias, sus luchas, algunos, Señor, con deseos de acercarse a la religión para encontrar algo distinto, pero sus vidas no cambian porque todavía no tienen a Jesucristo. Actúa en sus corazones, Señor, y permite, Señor, que ellos también puedan ver la luz de Cristo. Señor, gracias por este amor maravilloso que nos alcanzó cuando estábamos lejos de ti. Pero ahora, Señor, ayúdanos a vivir agradecidos, a reflejar ese amor en nuestra vida y a anunciar a Cristo a todos los que nos rodean. Ayúdanos a hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a vivir como para ti, no para los hombres. Muéstranos, Señor, la manera en que debemos servirte para que más almas vengan a los pies de Cristo. Toma nuestra mente y corazón y renuévalos, Dios, para poder tener la mente de Cristo en todo lo que hagamos. Bendice, Padre, cada hermano, cada familia y el ministerio. Siempre en actitud de oración. Si hay alguien acá que no conoce a Cristo y quiere hablar con Él, Él ya estaba esperando desde temprano que usted hablara con Él. Él ya estaba esperando desde temprano. Él ya había preparado este momento para charlar con usted. Él ya había trabajado para este momento, para que hoy usted pueda tener vida eterna en Cristo Jesús. Abra su corazón a Jesucristo. Que su corazón sea un altar. Dígale: Señor, he pecado contra ti. Me he escondido en las tinieblas, pero me has encontrado. Y he pecado contra ti. Y sé que mi pecado merece la condenación. He pecado contra ti. Pero entiendo, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesús para que esa sangre derramada en la cruz me limpie de pecado. Aquí estoy delante de ti, Padre, con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón. Pidiéndote, Señor, que renueves mi mente y que renueves mi corazón. Sáname, Señor. Dame vida eterna. En este momento recibo a Jesucristo para que sea mi único y suficiente Salvador, el Señor de mi vida. En Cristo Jesús, Padre eterno. Amén. Y amén. Amén.